Hola odontobloggers, ¿cómo están? Hoy tengo de invitada, ya la conocen, a la doctora Alondra Hernández Moreno, que ya ha estado en otros videos con nosotros, el de polarización cruzada, que es odontóloga especialista en ortodoncia y ortopedia. Y la encuentran aquí en estos dos Instagrams que les vamos a dejar aquí abajo. Bienvenida, ¿cómo estás, doctora? Hola doctora, gracias por invitarme de nuevo. Muy bien, muchas gracias. Recuperándonos de todas las cosas, pero bien. Pero bien, lo importante es que estamos aquí con salud, con vida y aquí estamos compartiendo, disfrutando lo que estamos aquí en el planeta. La vida, disfrutando la vida, celebrando la vida. Me da gusto que siempre aceptes, aquí nos encanta que vengas a platicarnos de temas y hoy nos vas a hablar de mini implantes. Sí, 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 les voy a hablar de mini implantes. Es algo que no muchos pacientes sobre todo conocen. Sé que tu canal lo siguen pues pacientes, lo siguen muchos doctores, lo siguen muchos estudiantes, entonces una plática muy relajada, muy sencilla de lo que son los microimplantes o mini implantes, como para que todo el mundo lo entendamos y ya después pues si quieres platicamos de cosas más complicadas, pero ahorita será muy sencillo para que mande a mis pacientes a ver tu video y ya no les tengan que explicar, ¿no? Todo el Vamos proceso. a ver como generalidades de los mini Así implantes. es. Perfecto, empecemos. Bueno, pues como les decía, vamos a hablar de mini implantes y todo lo que esto implica, ¿no? La parte como básica de esto. Para los que no lo conocen y para los que tienen miedo, sobre todo de cuando les digo necesitan mini implantes y siempre como que se asustan, como que no saben qué esperar, como que les da un poco de ansiedad. Les piensan que duele, piensan que es algo complejo y no. ¿Ok? Es algo bastante sencillo. Y bueno, vamos a empezar como por preguntas que siempre me hacen al respecto de los mini implantes y las vamos a tratar de ir contestando para que todos entendamos y si tienes preguntas, doctora Pau, pues seguramente los demás también Ok, y te agradeceré que las hagas, ¿vale? gracias. ¿Qué es un mini implante? Bueno, los mini implantes son tornillos, así literal. Básicamente es un tornillo que está fabricado a base de titanio, de acero inoxidable o de una combinación de ambos. Los mini implantes no son actuales en realidad. Se colocan, o el primer artículo publicado es desde 1945 en donde ya colocaban mini implantes, pero de otro material, no de titanio ni de acero. Entonces, pues desde esa época ya se tenía la idea de esto, pero pues no lo llevábamos a cabo porque los materiales no eran tan fáciles para la fabricación. Ahora que ya se sabe, se conoce el titanio y el acero y que se vio que son una buena un buen material que no afecta al tejido, pues es que se usan más, ¿no? Se producen mucho más, hay muchísimas marcas comerciales y esto es pues lo que nos ha ayudado a nosotros como ortodoncistas a avanzar muchísimo en el tratamiento de ortodoncia, ¿no? Vamos a ver para qué sirven los mini implantes. Bueno, ¿para qué sirven? Para que les explique perfectamente para qué sirven, me voy a apoyar de la tercera ley de Newton, que dice para cada acción o fuerza se produce una reacción igual y en sentido contrario, la cual puede ser deseable o indeseable. ¿Qué era lo que pasaba con anterioridad con nuestros tratamientos de ortodoncia? Nosotros para poder mover un diente nos apoyábamos de otros grupos de dientes para poder moverlos. Ajá, o sea, de los mismos dientes nos teníamos que apoyar para poder distalizar o para poder mesializar o para poder, etcétera. Hacer cualquier movimiento nos teníamos que apoyar de grupos de dientes. Eso que provocaba pues al momento de estar jalando el diente que queríamos, también se movían los que no queríamos que se movieran, ¿me explico? Es decir, no teníamos un buen anclaje. Para lograr anclaje, pues sí se han utilizado muchísimos métodos a través del tiempo, como son los arcos transpalatinos, los botón de Nance, todos esos sistemas nos servían, pero al final del día era mucho más tardado el tratamiento, ajá, porque
no teníamos una fuerza externa o un anclaje externo que nos ayudara a que el tratamiento fuera mucho más rápido. Para mover un canino, pues primero teníamos que juntar primer premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar, hacer un bloque con todos estos, con ligadura metálica y posteriormente con ligadura, con elástica, con cadena elástica, movíamos el canino para atrás. Esto que, pues el tiempo, ¿no? Esto provocaba que el tiempo de tratamiento fuera mayor, porque primero movíamos el canino y luego todos los anteriores. Entonces, era el tiempo que se tardaba el canino de un punto A a un punto B, y luego todo el segmento anterior, otros meses más en lo que movíamos todo el segmento anterior. Entonces, los mini implantes nos producen o nos hacen que el tiempo de tratamiento sea mucho menor y que además sea más eficiente porque no tenemos movimientos indeseados. Ya no nos apoyamos de dientes. Y eso hace que podamos mover, en lugar de primero el canino y luego todos los dientes anteriores, movemos el canino con los dientes anteriores. Entonces, todo el bloque lo podemos mover hacia atrás y eso nos disminuye muchísimo el tiempo de tratamiento. Entonces, eso era lo que pasaba, ¿no? Anteriormente teníamos que ir diente por diente y siempre había movimientos indeseables. Siempre terminaba por mover. Si ya teníamos una clase 1 molar establecida y bonita y perfecta, que no queríamos que se moviera, pues terminaba moviéndose, aunque tuviéramos botón, aunque tuviéramos arco transpalatino, terminaba por moverse. Entonces eso pues nos dificultaba mucho la finalización del caso, ¿no? Teníamos que valernos de otras técnicas, de otro material, de otro instrumental para poder regresar eso a su lugar, y eso hacía larguísimo los tratamientos. ¿Para qué sirven? Pues exactamente como ya lo expliqué, es proporcionar un anclaje fijo para realizar diferentes movimientos ortodónticos, los que se les ocurra, ¿no? Evitando a su vez movimientos dentarios indeseados. Aquí hay pues varias zonas donde se colocan en el paladar, se obtienen resultados de este tipo pues en poco tiempo, se pueden colocar como en esta imagen, como la de para mesializar un molar y para poder sustituir ese espacio con un segundo molar, y que además se mueva en cuerpo el diente, ¿no? Que no nada más movamos haciendo inclinación, sino que también se mueva por completo, con todo y la raíz. Eso es algo que pues nos costaba mucho trabajo hacer antes, ¿no? Porque cuando nos apoyábamos de dientes, bueno, si no tuviéramos los mini implantes, en primer lugar, a este paciente no se le da la opción de mesializar el molar. Siempre tendríamos que pensar en colocar un implante o una prótesis fija y no le podíamos ofrecer esta opción al paciente porque no lográbamos hacer la mesialización. Terminaba siempre el diente moviéndose en inclinación, nunca en cuerpo. No lo trasladábamos, simplemente lo inclinábamos y parecía que habíamos movido el diente, pero en realidad lo inclinábamos. Entonces, gracias a los mini implantes es que podemos lograr que ese diente se mueva totalmente, la corona con las raíces, y quede bien establecido en ese lugar. ¿Dónde los colocamos? Pues prácticamente en cualquier zona de la boca que no interfiera con alguna estructura anatómica importante, o en cualquier zona de la cavidad oral que le sirva a tu ortodoncista, ¿no? O al ortodoncista que está llevando tu caso. ¿De qué va a depender? Pues de los movimientos, de las necesidades biomecánicas del tratamiento, y eso lo va a determinar tu dentista o tu ortodoncista más bien. Aquí tenemos esta imagen que los colocamos en el paladar. Los mini implantes nos sirven para tratar prácticamente cualquier maloclusión en ortodoncia, ¿no? Antes estábamos bien limitados porque cuando intentábamos hacer expansión del maxilar poníamos un Hyrax pero apoyado en dientes. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues solo mandábamos los
dientes hacia vestibular. Hacíamos expansión dental volar, jamás hacíamos una expansión o una disyunción de la línea media, no lo lográbamos. Lo único que hacían los dientes era que se movían hacia afuera, entonces eso aparentaba como que descruzábamos la mordida, pero en realidad no tratábamos el problema de raíz porque no había una disyunción. Entonces solo, pues se podría decir, camuflajeábamos el caso o lo corregíamos de manera parcial. En realidad no teníamos buenos resultados haciendo eso. Ahora con los mini implantes, pues nos ha ayudado muchísimo a hacer una disyunción real de la línea media palatina, porque ya no nos apoyamos de dientes, nos apoyamos directamente en el maxilar. Casi siempre que hacemos esta técnica, hacemos perforaciones en toda la línea media palatina para que esas perforaciones nos permitan precisamente acelerar el rompimiento de la línea media o la disyunción y que haya una real descruzamiento de la mordida. Ajá. Entonces, antes era difícil hacerlo sin mini implantes, ¿vale? Casi siempre teníamos que valernos de algún acto quirúrgico, es decir, teníamos que trabajar en conjunto. Bueno, hasta la fecha trabajamos en conjunto con el cirujano, pero era casi imprescindible. Esto lo podemos hacer los ortodoncistas sin mayor ayuda, ¿no? Y antes sí, para hacer una disyunción con un Hyrax sin mini implantes, casi siempre para que fuera real la disyunción teníamos que llamar al cirujano y él hiciera la guía, ¿no? La guía, o sea, es decir, él cortaba como una corticotomía la línea media para poder nosotros con el Hyrax abrir. Okay. Entonces, ¿dónde se colocan? Pues como ya les comenté, en cualquier zona prácticamente de la cavidad oral, siempre y cuando tengamos en cuenta algunas consideraciones, ¿no? Para evitar los fracasos o las lesiones importantes al paciente. La primera, pues, es el espacio interradicular. Hay que cuidar muchísimo las estructuras dentarias, es decir, las raíces de los dientes, hay que cuidar mucho, no tocarlas con los mini implantes. Hay veces que las llegamos a tocar y no existen tanto problema, pero el paciente sí te va a referir dolor. El problema es cuando anestesias de más al paciente y tocas una raíz, el paciente no siente nada y al rato llega a los 3 días diciéndote ya no aguanto, me duele mucho el diente y entonces pues no hay mayor problema, quitas el mini implante, pero si fue importante la lesión que ocasionaste, pues iba a tener alguna repercusión, ¿no? Y no queremos eso. Por eso hay que tomar muy en cuenta el espacio interradicular y la recomendación, pues es que esté entre encía libre y adherida. Ahí donde se ve la unión entre la encía libre y la adherida, ahí es un buen lugar para colocarlo. Si nos vamos más arriba, ya la divergencia de las raíces nos impiden un poquito que no le vayamos a dar, o sea, nos limitan mucho más en cuanto a posición del mini implante porque es más probable que le demos alguna raíz, ¿ok? Okay. También tenemos que tener en cuenta que no interfiera con el movimiento dentario que tú quieres hacer, ¿no? No puede ser que vayas a ponerle una zona donde quieres que un diente llegue, si tienes el mini implante, pues sencillamente no va a ser posible, ¿no? Evitar, por supuesto, las estructuras anatómicas más importantes, como puede ser el seno maxilar, como puede ser la espina nasal o la cavidad nasal, el nervio dentario inferior. Hay que evitar como las estructuras anatómicas de importancia para no tener complicaciones a futuro. Y también buscar una buena estabilidad. ¿Cómo vamos a buena estabilidad primaria? ¿Cómo logramos la estabilidad? Pues ubicando perfectamente bien ubicando perfectamente bien dónde vas a colocar tu mini implante. Que esté sobre hueso cortical para que te sirva, ¿no? Lo que pasa o lo que me pasaba frecuentemente al inicio de que colocaba mini implantes era que al principio entras como con miedo a la colocación, ¿no? Entonces lo ponías en una zona que no te diera complicaciones, en una zona segura. Entonces,
había poco hueso, lo ponía muy cerca de la cresta ósea. Entonces, ¿qué pasaba? Que el implante se aflojaba, no duraba el tiempo suficiente que yo lo necesitaba en boca, ¿no? Para terminar el movimiento que quería. Entonces terminaba por aflojarse. Entonces ya venía el paciente a consulta y ya se sentía que se movía. Pues ese mini implante ya no te va a dar el anclaje requerido, ¿no? El anclaje máximo que necesitamos para mover dientes de manera eficiente. Nos da como, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues retirarlo, volver a anestesiar al paciente, volver a hacer la colocación, y eso es lo que a veces no les gusta a los pacientes, ¿no? Imagínate que le dijiste, ya te piqué de anestesia, porque lo peor en estos casos, o lo que más les duele a los pacientes es la anestesia, nada más, no hay como mucho dolor. Después no hay un postoperatorio, no les duele, no hay nada. Para nada, no. Yo les digo, tomen cosas frías, cómprense un frappé, cómprense una nieve, y es suficiente para el dolor. Probablemente con los pacientes más sintomáticos que ya los conoces. Avi, ¿puedes contestar, please? Con los pacientes que tienen más sensibilidad, que ya los conoces, que tienen un umbral del dolor muy bajito, etcétera. Ahí, sí les mando algún antiinflamatorio, ibuprofeno, 400 miligramos cada 8 horas, y es suficiente. No necesitan mayor tratamiento de posoperatorio ni nada. Los tipos de implantes. Bueno, tipos de implantes hay un montón, ¿no? Según la longitud, según el diámetro, según la forma de la cabeza del mini implante, ¿no? ¿Y de qué va a depender que lo elijas? Ahorita les voy a poner una tablita de una marca comercial. Va a depender de la zona de localización, dónde vas a colocar el mini implante y para qué lo vas a utilizar. De eso va a depender muchísimo cómo lo elijas, ¿no? De qué diámetro, de qué longitud. Y otra cosa, de qué material. Como se acuerdan, al inicio les dije que hay de acero y hay de titanio con algún tipo o con algún otro tipo de aleación. Depende del material, va a ser el costo. Los de titanio evidentemente son más caros, y la verdad es que ya se ha visto en artículos y en publicaciones recientes que no hay gran diferencia entre los mini implantes de acero y los de titanio. Los dos te brindan buen anclaje, ¿no? Y un periodo de tiempo razonable de uso si lo colocas con las recomendaciones que ya les expliqué. Si lo colocas así, sin problema, te dura el tiempo que necesites de tratamiento. Pero si nos vamos a su modo de inserción, existen dos tipos de implantes, los autorroscantes y los autoperforantes. Los autorroscantes, sus roscas son anguladitas. Esas son capaces de penetrar la cortical sin necesidad de un fresado previo. No son capaces, perdón, aquí me equivoqué. Los autorroscantes no son capaces de traspasar la cortical. Tenemos que fresar siempre para poder meterlo. Es decir, ¿con qué fresamos? Pues desde lo más básico, ¿no? La idea con los autorroscantes es que no tienen una puntita, no tienen un piquito que pueda perforar la cortical. Son como más chatitos, y las roscas sí son anguladas. Entonces, ponemos nosotros acá en la consulta, se pueden utilizar los motores de implantes convencionales, ¿no? Eso es lo que nosotros utilizamos, el motor de implantes y las fresas, las más chiquititas, las que hacen solo perforación del kit de implantes. O dependiendo, Avi, ¿me prestas el kit de mini implantes, porfa? El de Kyosen, Dependiendo también de la marca comercial, algunos kits ya traen su propia fresa, y esa la colocas en el motor de implante, y ese te ayuda a la perforación para este tipo de implantes. Pero ya casi todas las marcas comerciales se van más por los autoperforantes. Los autoperforantes
Tienen la rosca igual que los autorroscantes, son roscas bastante agudas y anguladitas que pueden ir penetrando la cortical, pero estos ya tienen una puntita, tienen una puntita diseñada para perforar la cortical. Con estos no necesitas hacer un fresado previo, Con estos rápidamente nada más anestesia al paciente y colocas Y préstame también el otro tornillito, ¿no? El otro destornillador. Aquí, como les decía, esta es una marca que nosotros utilizamos acá en el consultorio. Utilizamos varias, pero esta es una que a mí me parece bastante, me convence, pues, ¿no? Lo utilizo bastante. Así es de Borgata, son de titanio los mini implantes. Y aquí ellos mismos te dan como las medidas, ¿no? ¿Dónde lo quieres poner? Y de eso va a depender el que escojas, ¿no? Por ejemplo, hay desde los 11 milímetros de longitud y desde el 1.6 de diámetro. El más chiquito es de 1.6. Hay casas comerciales que tienen desde 1.2. Yo no recomiendo tanto los de 1.2 porque nos ha pasado que se descabezan fácilmente y tienen poca estabilidad primaria. Entre más chiquita sea la cabeza, pues más posibilidad de que se descabecen, literal. Así tú los ves y ya no tienen la parte activa. Esta partecita que se ve arriba, en el mini implante ya no la tienen. Entonces, nada más, es difícil porque después te tienes que valer de un pequeño fresado alrededor de donde colocaste el mini implante para poder sacarlo si se descabeza, ¿no? Es una de las como complicaciones que hemos tenido. Y eso pasa con los de diámetro muy chiquito, con los de 1.2, 1.4, esos pues no los utilizamos tanto. ¿Y vienen en colores? Es que me llamó la atención los colores para que los puedas identificar. Sí, según el modelo, nada más, pero los mini implantes todos son así. Nada más te los entregan en el frasquito, dependiendo de la marca que sea. Estos vienen en un kit y vienen en bolsitas, como en cajitas. Y aquí les digo, esta marca pues ya te dice cuál escoger. Si quieres para la encía insertada maxilar, pues puedes escoger uno de 11 milímetros de longitud o de 9 milímetros de longitud, con 2 milímetros de diámetro o con 1.6 milímetros de diámetro. Si quieres para el área palatina posterior, pues ya nos tenemos que ir a una longitud de 12 milímetros o de 10 milímetros y con un diámetro de 1.6. ¿Me explico? Entonces aquí ya vienen, si quieres para los de la espina nasal anterior nos sirven mucho para los pacientes que tienen un exceso vertical del maxilar. Para ellos siempre ponemos en esa zona o hacemos una combinación de dos o ponemos el de la espina nasal anterior y ahí pues la longitud debe ser mayor, ¿no? Y debemos de cuidar siempre pues no hacer perforaciones o no irnos a la cavidad nasal porque pues en primer lugar ni siquiera vamos a tener una buena retención primaria. El implante va a quedar una parte metida en una cortical y la otra en el aire, ¿no? Porque pues al final es la cavidad nasal o en la mucosa, ¿no? Vamos a tener y ahí se necesita mucho anclaje para poder intruir todo el segmento. Entonces, les digo, ya dependiendo de la marca, pues aquí vienen cuáles puedes elegir. Ni siquiera tienes que desgastar mucho pensando cuál escoger. Te dicen por área. Hay otros mini implantes que, como te decía, no los puse en la presentación, no sé por qué. Estos, por ejemplo, estos son de una marca que se llama Hyosen. Estos no me encantaron tanto porque el primer día que lo conseguimos, Abby, ¿me pasas estos? Y también el otro destornillador, porfa, de Borgata. De Borgata. Entonces, mira, como te decía, estos ya traen como su fresita, mira. Sí. Y es para el motor.
Mira, tiene el adaptador para el motor. Entonces con estos pues ya haces la perforación y también los mini implantes, ¿sabes? La caja, la bolsita. Entonces ya con este es el destornilladorcito. Y te digo que la primera vez que lo quisimos colocar, se cayó, se le hizo una mosquita y ya no entraban estos adaptadores, ¿no? Entonces, ese sería el pero que le pongo a los de Hyoscene. Pero, pues, bastante funcional, ¿no? Así es el destornilladorcito. Y nos funciona bien. Pero ese fue el pero. Entonces, los de Hyoscene te los entregan así, en una cajita como los implantes igualito, y aquí ya te dice de cuánto es, de 1.6 y de 10 milímetros de longitud. Ajá. Entonces, si lo abrimos, pues ya trae como que el kit, ¿no? Ajá. Gracias, Ani. Aquí ya viene el mini implante, mira. Ok, ¿viene estéril? Sí, viene totalmente estéril, lo sacas de aquí. Esta es una marca de los que vienen estériles, listos para la colocación. La mayoría de los de Borgata no, los de Borgata los tienes que esterilizar. Ok. Estos sí, ya vienen así, preparados para la colocación. ¿Cuántos Entonces, se pueden poner los que sean? O sea, no hay límite. Pueden ustedes auxiliarse de varios en diferentes zonas y sin ningún problema. sí, sin ningún problema, pero pues obviamente no se necesitan tantos. Es decir, sí podemos poner varios. Yo he puesto en un paciente 4, 5, 6, como 8 en un mismo paciente el mismo día. Porque vamos a hacer una disyunción del maxilar y también tenemos que mesializar un molar y también tenemos que hacer, regularmente nos vamos por pasos, es decir, primero en este paciente que te digo porque tenía prisa, entonces quería que todo fuera rapidísimo, pero hay pacientes que pues primero hacemos la disyunción del maxilar y ya cuando terminamos la disyunción lo dejamos un tiempo de espera así y luego tenemos que hacer otro movimiento, podemos quitar uno de esos mismos mini implantes y en el mismo momento volver a colocarlo en otra zona. Eso puede ser una opción, que también economiza un poco el costo del tratamiento, ¿no? No se compran tanto. La cajita de los de Borgata, por Fabi, este es el destornillador de los de Borgata, es una caja que está así azul. Este es el destornilladorcito de los de Borgata. Tienen diferentes entradas, es lo que los hace diferentes. No sé si ves esta entrada. Sí. Y la entrada del de Hyoscene. Oh, sí. Por exactamente para el modelo de su implante, de su mini implante. Ajá, sí, podría decirse. Este se abre y se cierra. Lo que hacemos es, tiene como una llavecita que abres para poder meter el mini implante. Como que así, y luego lo puedes volver a cerrar. Y ya. Entonces ya lo tienes bien fijo para poder colocarlo en la boca del paciente. Y pues es como solo por presión. Tenemos en este kit de Borgata nos mandan dos extensiones para 2 diferentes diámetros de implantes. Entonces, esto es lo que viene en el kit de Hyoscene. Las fresas también vienen y como que tu espacio para colocar todos los mini implantes según el tamaño. Y este es esterilizable, esta se puede meter al autoclave para que estén todos. Pero pues nosotros preferimos tenerlos así, ¿no? Porque nos garantiza pues mejor que están estériles siempre cuando los necesitemos. Listos. ¿Cómo se colocan? Súper fácil, ¿no? O sea, yo creo que al principio la mayoría de los ortodoncistas que no conocen este tipo de o que no trabajan todavía con mini implantes me preguntan como que, a ver, pero es bien difícil colocarlos. No, yo no coloco porque yo no hago cirugía, no, porque a mí me da miedo y porque no sé qué, no tiene nada que ver con la cirugía, no tiene nada que ver, o sea, tenemos que tener asepsia y antisepsia, anestesiar, pero es muy fácil, para mí lo más complicado
en aprender mini implantes no fue la colocación. Para mí lo más complicado fue aprender la biomecánica para utilizarlos correctamente. ¿Me explico? Sí. Es decir, tú puedes colocar un mini implante en la boca del paciente, pero no saber cómo utilizarlo. Y esto pues hace que ¿para qué te sirve el mini implante? Para nada si no lo sabes usar. Colocarlo por las tornillas, pero el hecho de por qué lo voy a colocar ahí, qué movimiento voy a hacer, la ciencia atrás del mini implante. Así es, eso es lo que cuesta trabajo. Para el protocolo de colocación, pues hacemos siempre una radiografía. Es básico tener una radiografía de la zona donde lo queremos colocar, donde nos estamos imaginando. ¿Cómo se hace esto? ¿O cómo sabes dónde lo vas a colocar? Pues desde tu planeación de tratamiento, ¿no? O sea, ya hiciste tu diagnóstico, ya hiciste tu cefalometría, ya tienes tus fotografías, ya sabes qué le vas a hacer a tu paciente. Entonces, para llegar a ese objetivo, para lograr esos objetivos ortodónticos que tú quieres lograr, necesitas mini implantes y ya sabes exactamente dónde van a ir. Entonces, ya que tienes ubicada la zona, vas a tomar una radiografía de esa zona, porque a veces los estudios que nos traen los pacientes no son suficientes, ¿no? En la panorámica no se puede ver exactamente qué estructuras hay, ¿no? Hay veces que nos confiamos de una panorámica y no entra el mini implante, y no entra el mini implante. ¿Y por qué no entra? Pues si es hueso, no. Resulta que había ahí un supernumerario o lo que sea que no se veía, o algo, una estructura diferente, otra raíz o lo que sea que no se veía en la panorámica. Para eso siempre hay que tomar una periapical de la zona en donde queremos colocar ese mini implante. Vamos a anestesiar con lidocaína, con epinefrina, normalmente como lo harían para una resina o para cualquier cosa en odontología, y vamos a marcar el lugar de la colocación. ¿Colocas truncular y aparte en el lugar de la zona infiltrativa o nada más en la zona o también? Nada más en la zona. Fíjate que hay varias maneras de colocar un mini implante. Podemos hacerlo solo en la cortical externa o traspasar la cortical externa y la cortical interna, dependiendo de para qué quieres el mini implante. Si vas a mover, si vas a introducir un segmento o si vas a hacer una distalización de un grupo de dientes, ahí sí necesitamos mucho anclaje. O sea, necesitamos que nos dure el mini implante y que tenga una buena estabilidad primaria. Entonces ahí sí necesitamos que sea una longitud del mini implante pues bastante amplia. ¿Para qué? Para que traspase cortical interna, cortical externa y nos dé la posibilidad de hacer el movimiento que queremos. Entonces, es cuando nada más va a ser, cuando es en la mandíbula sí hacemos dentario inferior, siempre. Pero cuando es el maxilar, hacemos solo la zona y listo. A veces ni siquiera necesitamos como un cuartito de cartucho y listo. Con eso es suficiente para que podamos colocar un implante. Okay. Y no, ¿Cómo marcas el lugar con algún? Lo marcamos, bueno, si lo queremos marcar desde la radiografía, podemos poner un alambrito, ya sabes, con los que marcan quirúrgicamente hablando. Si no, con la misma punción de la anestesia, ahí marcamos para que, o sea, con el mismo hoyito que le hacemos para anestesiar, ahí se marca y ahí lo colocamos. Solo es para que no se muevan nuestros planes. Hay veces que hace tiempo que tomé el curso, un compañero le dijeron, ¿sabes qué? Vas a ponerlo entre segundo y primer molar y tu guía va a ser la anestesia. Entonces, anestesió entre primero, porque nos dice, ¿no? Que no hay que tener una anestesia tan profunda, por lo mismo de que si tocamos una de las raíces o el ligamento periodontal, pues no nos vamos a dar cuenta, el paciente no va a referir nada y se va a ir a su casa, cuando se le pase el efecto de la anestesia, pues ahí sí va a tener mucho dolor y te va a estar molestando toda la noche. Es mejor para que avise en el momento, ¿no? Que le está doliendo. Exactamente, por eso no debemos de hacer una anestesia tan profunda. Una anestesia suficiente para que no presente dolor, pero en caso de que generemos una lesión, sí nos pueda referir. Entonces, por eso no hay que anestesiar de manera importante. Entonces, este compañero puso su marca y de estar tan nervioso, era impaciente,
de estar tan nervioso lo colocó donde no era, ¿no? Entonces, las primeras veces, colocar una marca sí es de vital importancia, porque por los nervios, porque ya lo hiciste en tu planeación y no quieres que se te mueva. También lo puedes hacer hasta con un marcador permanente de esos que usan para cirugía, para marcar cirugía. Para eso, con eso se puede hacer, ¿vale? Pero sí es importante marcarlo, sobre todo en tus primeros casos, siempre, siempre es importante. Y luego, pues, la diferencia con los implantes es que estos no se van a integrar, aunque son de titanio, no se integran al hueso. Ajá. Y se pueden remover de manera, así igual de sencillo que como los colocas o como los metes, así los puedes sacar, ¿vale? Ok. Y los pacientes deben saber que después ese huequito se va a llenar de hueso automáticamente. Sí, claro, sí, se No forma. les va a quedar el hoyito, que puede ser alguna pregunta que pueden hacer muy Sí, lógica, ¿no? sí, sí, pero no, es más, a la semana que los ves después de haberles ya retirado el mini implante, ya no, ya la encía está cerrada, entonces ya ni se acuerdan de que tuvieron ahí un mini implante, ¿no? Sí, y que el huesito solo se forma. Ajá, se forma solito. Entonces, ellos con que vean la encía cerrada, ya, o sea, ni se preocupan de que todavía allá adentro hay un huesito formándose. Ellos nada más ven que ya está la encía así bonita, normal, y ya, felices se van. O sea, como, ya se me cerró, ¿no? Y para nosotros, pues como odontólogos sabemos que va a pasar determinado tiempo para que ese mini hoyo se llene de hueso nuevamente. Hay que tener mucha higiene, como en todo lo odontológico, es muy importante la higiene. En el pre, en el post y durante el tiempo que tengamos el mini implante ahí, porque de eso también va a depender, pues, que nuestro mini implante no fracase, ¿vale? Bueno, este es un video que no sé si se vaya a ver, pero bueno. Así, miren, ahí estamos haciendo la colocación del mini implante. Ahí ya está anestesiado, no sé si alcanzan a ver, anestesiamos por acá arriba y no hicimos una marca, pero ya sabíamos que era, si se dan cuenta, es la unión entre la encía libre y la encía adherida, justo en la línea. Ahí lo colocamos para que tengamos menos posibilidad de daño a las raíces. Ajá. Ya tomamos una radiografía y vimos que son radiografías bastante rectas y que tenemos pocas posibilidades de lastimar la raíz de alguno de los dientes. Entonces, si se dan cuenta, pues nada más es ir girando, quitamos el destornillador y ya está. Es súper sencillo, al paciente no le duele para nada, miren, está muy tranquilo. Y eso es cómo se coloca el mini implante, ¿vale? ¿Alguna duda, doctora Pau, de cómo se Vamos coloca? bien. Okay. Vamos perfecto, está muy, muy bien explicado. Ok. Complicaciones, pues en realidad hay pocas complicaciones. En todo este tiempo que llevamos colocando mini implantes, lo más que he visto y que es frecuente es que se hacen a veces lesiones en la mucosa. Ajá. Sobre todo cuando queremos hacer una retracción del segmento anterior en sentido, o sea, lo queremos hacer hacia arriba y hacia atrás. Para no poner 4 mini implantes, utilizamos 2 mini implantes que se colocan a nivel de los primer molar y segundo premolar, más o menos en esa zona. Pero lo subimos un poco más. Si se dieron cuenta en el video, estábamos justo entre la línea de encía insertada y encía libre. Acá lo que hacemos es colocarlos un poco más arriba para que nos den la posibilidad de jalar hacia arriba y hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa con esa colocación de mini implantes? En primer lugar, tenemos que hacer una modificación a cómo la ponemos. Nosotros nunca hacemos un colgajo o una incisión para colocar un mini implante, excepto en estos casos. En estos casos sí hacemos una pequeña incisión
liberamos con una Allegra y ya colocamos el mini implante. ¿Por qué? Porque si lo hacemos directamente, se presenta una inflamación importante del tejido blando. Entonces, pareciera que nunca cicatriza, pareciera que nunca, y siempre le está incomodando al paciente, sienten ahí la molestia todo el tiempo. Entonces, esa es la mayor complicación que nosotros hemos tenido. Y la otra es lo que les comentaba de que se descabezan. Sobre todo en pacientes que hacemos disyunción palatina, es decir, que hacemos un descruzamiento de la mordida. Ahí sí tenemos muchos mini implantes que después de toda la fuerza que se le está aplicando, con el Hyrax, con el tornillo Hyrax, ahí se rompen los tornillitos, ¿no? Entonces, pues, mientras nos permita hacer la disyunción, no hay problema. Pero si se rompen antes de tiempo, puede ser que el aparato que colocamos, que son 2 placas de acrílico y un tornillo Hyrax en medio, que no va apoyado de dientes, ya habíamos dicho, simplemente se coloca y se pega al paladar, puede ser que ese aparatito, esa plaquita de acrílico se zafe y ya no haga el movimiento de apertura, porque ya se zafó de un mini implante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitar todo el aparato, volver a colocar ese mini implante y volver a colocar un aparatito nuevo. Entonces sí se vuelve un poco complicado. Por eso hay que elegir, sobre todo en el paladar, diámetros un poquito mayores, como por lo menos un 1.6 o un 2 milímetros, ¿vale? Les digo que hay compañías que venden mini implantes desde 1.2 milímetros y no, a mí no me convencen mucho, porque no tenemos una buena estabilidad. Pero realmente, pues, complicaciones son mínimas y dan más beneficios que complicaciones. Así es. ¿Por qué fracasan? Por mala higiene, por una mala elección del lugar de la colocación, por una mala higiene del paciente. Bueno, si tu paciente tiene mala higiene, no debería de traer brackets en primer lugar, ni deberíamos de estar haciéndole ortodoncia. ¿Por qué no tenemos una buena estabilidad primaria? Porque lo colocamos en una zona donde hay poco hueso cortical y no nos da suficiente estabilidad. Entonces, se pueden mover, se pueden aflojar y tendremos que moverlos a otra posición. Y lo que no les gusta a los pacientes, pues es que los estés anestesiando para hacer algo que ya habías hecho. Entonces, de primera instancia, que te queden bien desde el inicio. Daños en los tejidos blandos, esta es la que te digo que en mi práctica es la que más me ha dado complicación, porque en realidad la mayoría de los pacientes que tienen mini implantes no presentan ninguna complicación, y solo esas que sí colocamos más arriba de la línea mucogingival entre encía adherida y encía libre, eso sí tienen mayor problema. Además de que la técnica de colocación cambia un poquito. La rotura de la cabeza del mini implante, ya les dije en qué casos es más frecuente, y el daño a la raíz con el mini implante. Hace poco una doctora, una ortodoncista, que apenas está colocando mini implantes, me habló muy asustada porque su paciente refería muchísimo dolor en un diente posterior a la colocación del mini implante. Entonces le dije, pues tómale una radiografía, se la tomó y sí, efectivamente se veía el mini implante ahí tocándole, no había espacio, o sea, no podemos decir estaba tocando la raíz porque no tenemos claridad de que eso estaba pasando, pero cuando es una buena referencia cuando no se ve espacio entre tu mini implante y tu raíz, se ven pegados. Ahí podemos decir que prácticamente está tocando el ligamento periodontal, esperemos que no lo haya perforado, pero no hay que estresarse demasiado. Acá la doctora se puso muy, muy estresada, que el paciente estaba muy enojado, al final tuvieron que venir, el tratamiento o la solución fue desatornillar el mini implante, darle ibuprofeno a su casita y en 2 días ya estaba como si nada, ¿no? Ya no le dolía para nada. Entonces, eso es lo que pasa. Como son cabezas, como la punta del mini implante es pues súper chiquititita, imagínate el daño que le puedes hacer, ¿no? Pero el caso es que este paciente conocía a otra amiga que era dentista que le dijo, no, ya te perforó el diente y ya te van a tener que hacer endodoncia si quedas, sin extracción, y
No sé qué tanto le dije, entonces se estresaron demasiado, tanto el paciente como mi amiga ortodoncista, ¿no? Entonces, no hay tanto problema. O sea, igual si te vas al seno maxilar con un mini implante, pues, ¿qué puede pasar? Pues, en primer lugar, no vas a tener, a menos de que ya lo proyectes al seno, ahí ya es otra cosa, ¿no? Ahí sí le tienes que llamar a tu cirujano maxilofacial de confianza. Pero si no, pues, no hay manera de dañar estructuras importantes. Son, pues, cositas pequeñísimas que no te van a generar mayor problema de estructura anatómica, ¿vale? Entonces, nada, pues eso es lo que les tenía preparado, doctora Pau. Si tienen dudas, preguntas, miren, qué chiquitito es, ¿sí lo ven? Está aquí adentro. Sí, sí, es Entonces, no. pequeñito. Y este es de 10 milímetros, o sea, sí es bastante larguito. Hay unos, pues, mucho más chiquitos. Sí, que a lo mejor los pacientes pueden pensar en un implante dental, que esos sí son tornillos grandes. Exactamente, sí, también eso, lo confunden muchísimo con el mini implante, con el implante dental y además piensan que va a salir igual de caro y además piensan que no, ellos no están chimuelos y no, se confunden muchísimo, pero por eso hay que explicar perfectamente bien. Y pues para mí han sido una maravilla los mini implantes y el utilizar mini implantes en ¿Ortodoncia? Sí. en mi ortodoncia, en mi práctica clínica, porque en realidad me ayuda a hacer básicamente todo. Antes, cualquier cosa que no podía hacer el ortodoncista apoyado de los mismos dientes o aparatos que ya existían, que te vendían, era quirúrgico. Entonces ahora ya muchas cosas las podemos hacer sin necesidad de cirugía ortognática, ¿no? Y eso pues beneficia a ti como ortodoncista porque desarrollas mucho mejor tu práctica clínica y también al paciente porque no se tiene que someter a un tratamiento tan invasivo como la cirugía ortognática. Claro que hay casos que es imposible manejarlo con mini implantes y con lo que quieras, ¿no? Se tienen que operar, por supuesto que sí, pero hay mucho, por ejemplo, mordidas abiertas, era muy difícil, ¿no? Tratarlas. Ahora se lleva mucho tiempo, llevabas ¿sabes qué? Mucha ayuda del paciente. Eso es otra cosa que ha cambiado mucho el uso de los mini implantes. Antes nos basábamos mucho en lo que los pacientes hicieran. Tú les mandabas unas ligas para que empezaran a cerrar y nunca se las ponían o se las ponían cada que ellos querían. Entonces eso nos retardaba muchísimo el tratamiento y ahora con los mini implantes pues ya no necesitas de ellos para hacer la mayoría de los tratamientos ortodónticos. Pones un mini implante, pones cadena, pones resortes, pones etcétera, alambre y prácticamente eso lo hace todo sin necesidad de que el paciente tenga que hacer algo, ¿no? Por ejemplo, la máscara facial que utilizábamos anteriormente, pues dependía totalmente de que el paciente la usara y ahora ya lo podemos sustituir con un anclaje temporal como son los mini implantes. Implante. Pues agradezco a la doctora Alondra, que también es muy buena ortodoncista y aparte es mi amiga, de que viniera a Odontoblog a platicarnos de mini implantes, que es un tema súper interesante para todos, como tú dices, desde pacientes, odontólogos, tenemos que conocer esto y que existe esto para facilitar la ortodoncia. Sí, claro, doctora Pau, nos ayuda a nosotros un montón, es rapidísimo para los pacientes, su tratamiento se reduce mucho en cuanto a tiempo, que no les dé miedo ni colocarlos como doctores o como ortodoncistas, ni como pacientes que se los coloquen, porque eso va a ayudarles un montón con su tratamiento, va a ser más rápido, va a ser más eficiente, sin movimientos dentales indeseados y vamos a tener éxito en la mayoría de nuestros tratamientos. Ok, ¿Sale? agradezco mucho que vinieras aquí a platicar. Como siempre, eres bienvenidísima cuando quieras hablar de cualquier tema. Dejamos tus redes sociales si te quieren contactar para cualquier duda, Sí, muchas gracias. pregunta o algún paciente que quiera algún tratamiento de ortodoncia. ¿Tú en qué parte estás? Estamos en la zona norte de la Ciudad de México, en la colonia Lindavista. Ok. Estamos. Private Dent se llama su clínica. Y Yes, aquí la pueden contactar y pueden hacer cita, que ella es muy buena ortodoncista y van a estar en muy buenas manos para sus brackets. claro que sí. Pues Muchas muchas gracias. gracias, te mando un abrazo y espero verte pronto acá en Odontoblog. Síganla en sus redes sociales y también es muy buena con la fotografía clínica, así es que también les dejo el link del video que hicimos de polarización cruzada
y nos vemos hasta un próximo video. Suscríbanse. Adiós. Gracias, doctora. Gracias, doctora Bau.